Entonces, como inciso C, nos dice que sobre el área de la figura, inciso B nos dice sobre el área de la figura que determina el volumen necesario para lograr una conversión del 80%. Entonces, bueno, pues en este caso nos iríamos a la gráfica que ya habíamos construido. La de... Bueno, no, tendríamos que componerla. Ajá. En este caso tendríamos que graficar de este lado, tendríamos que tener FA0. Aquí ya tenemos FA0, entonces tenemos que multiplicarlo por estos para poder graficar. Entonces, bueno, aquí voy a quitar esta y voy a poner el valor de FA a 0 sobre D menos RA. Y tendría yo el valor de las 1 sobre D menos rapidez de reacción por FA0. Pero FA0 va a ser constante, entonces lo voy a dejar fijo. Entonces para fijarlo pongo un signo de pesos antes y un signo de pesos después de la F. Y sé que va a ser el mismo valor por el que se va a multiplicar. Entonces eso lo recorro hasta el último punto, ¿sí? Que sería el punto de 20. Sería el punto de 20 y en este caso pues tendría yo los valores que antes había calculado. Entonces les dejo también esos 3 decimales y sí, que van del 0 al 8. Y estos en este caso ya tienen unidades de metros cúbicos. Entonces estos los grafico contra la conversión y voy a tener el gráfico de volumen necesario para llegar a una conversión del 80%. Entonces este sería el gráfico que necesito. Lo pego aquí y lo último que voy a hacer es sombrear la parte que corresponde al área del reactor, al volumen del reactor, para llegar a una conversión del 80%. Entonces eso sería hasta este punto, ¿sí? Porque aquí llega a 80. Entonces toda esta parte sería el volumen del reactor. Y ese volumen del reactor, o bueno, esa área tendría que tener un valor de 2.2 metros cúbicos, ya utilizando el método del trapecio. Entonces, utilizando el método del trapecio nos da 2.2. Inciso C nos dice: hago un diagrama cualitativo de la conversión y la velocidad de reacción a todo lo largo del reactor y en todo el volumen del reactor. Entonces, bueno, lo que tendría yo que hacer sería, bueno, inciso C, haga un diagrama cualitativo de la conversión y la velocidad de reacción menos rapidez de reacción a todo lo largo en todo el volumen del reactor, ¿sí? O sea, las gráficas que en general nos están pidiendo aquí es una gráfica de la velocidad de reacción contra volumen. Y también haremos una gráfica de conversión contra volumen, ¿sí?
qué tanto incrementa la conversión con respecto al volumen. Ajá. Entonces la primera gráfica la tomaría, bueno, voy a dejar esta gráfica aquí abajo y esta lo voy a pasar un poco más para acá. Ajá, ya no la voy a utilizar. Y lo que voy a hacer es que voy a obtener estas áreas, como son solamente 1 sobre de rapidez de reacción, hace falta multiplicarlas por FA0. Eso es lo malo, que si hacemos, si no lo multiplicamos antes, después tenemos que multiplicarlo en todos en todos los demás cálculos. Sugiero hacerlos desde un principio. Ajá, entonces, bueno, entonces aquí tendríamos integral, la integral por FA0. Ajá. Tendríamos los volúmenes de cada uno de los rectángulos, entonces sería multiplicado por esto, pero esto ya acuérdense que siempre es constante, entonces lo fijamos, ¿sí? Y aquí ya tendríamos los volúmenes. Estos serían los volúmenes de cada uno de estos rectángulos. Entonces, si yo quiero llegar a una conversión del 1%, del 10%, perdón, 0.1%, entonces necesitaría el área del primer rectángulo para calcular el volumen. Pero si quisiera llegar a una conversión del 20%, necesitaría dos rectángulos, el anterior y el que estoy calculando en este momento. Entonces hago un volumen, calculo un volumen acumulativo. Ajá, y ese volumen va a ser, bueno, para el primer valor sería el primer valor solamente, ¿sí? De la integral del valor de la integral por f a 0. Para el segundo sería el valor anterior más eh, el valor actual de volumen. Y así sucesivamente. Entonces estos valores se supone que van a ser acumulativos. Nada más que aquí los valores se multiplicaron, entonces era suma, ¿sí? El valor anterior más este valor que tenemos aquí, entonces esto es lo que nos había faltado. Si se dan cuenta, el último valor es el volumen que calculamos. Aquí también si sumáramos todos estos, la suma va a ser el último valor de volumen que calculamos. Suma, entonces sumamos todos estos y va a ser de 2.2. Es este valor. Entonces lo que vamos a hacer es graficar conversión contra volumen acumulativo. Entonces insertamos una gráfica. ¿Qué sería esta? No sé qué hizo. Vamos a ver. Seleccionar datos. Ajá, seleccionamos datos y quitamos el nombre para empezar. Otra vez seleccionamos datos y los valores de X quiero que sea volumen. Y si se quitaran estaría genial, pero no se quiere quitar, no sé por qué, entonces creo que tengo que quitarla primero para que vean qué valores estoy seleccionando. Entonces esta va a ser mi gráfica, entonces seleccionar datos. Ahora sí, los valores de X van a ser los volúmenes acumulados y los valores de Y van a ser la conversión, pero empezando en 0.1, ¿sí? Y ya tendría mi gráfico de volumen acumulativo contra conversión. Es que no está muy bien. A ver, ¿cómo? ¿Por qué no seleccioné los datos correctamente? Los valores de Y son estos
y los valores de X se supone que son estos nada más. Ok, estaban mal seleccionados. Ahí está. ¿Sí? Van de 0 a 0.1. Y ve cómo se... O sea, esto quiere decir que si nosotros necesitamos incrementar la conversión, ¿sí? Vamos a tener que incrementar el volumen del reactor, o por cada vez que incrementemos el volumen del reactor se va a incrementar la conversión. Pero si se dan cuenta, va a llegar a un lugar o va a tender a una línea constante al final. Eso quiere decir que aunque yo incremente el volumen del reactor, ya no voy a tener mayor conversión, o ya las variaciones de conversión ya son muy pequeñas. Por ejemplo, aquí esto me sirve para cuantificar si es que en realidad quiero una conversión del 80%. Con un volumen de 1.5 ya llegó a una conversión de 0.7, 0.7 y un poquito arriba, ¿sí? Pero si quiero el valor de 80% necesitaría otro metro cuadrado, otro metro cúbico. Entonces, digamos, ahí yo podría valorar si es necesario. Si este incremento fuera más pequeño, digamos, si este fuera de 0.005 y tuviera que agregar otro metro cúbico, entonces ahí sí lo pensaría. Entonces para eso nos sirve. Entonces ustedes van a hacer su gráfico y van a graficar XA contra volumen. Bueno, para lo siguiente lo que voy a hacer es poner el título un poco más grande, más arriba, y poner un valor de 0. Eso que sería un volumen de reactor igual con 0 para evaluar la rapidez de reacción. Entonces ahora lo que voy a graficar va a ser volumen acumulado contra rapidez de reacción, que serían estos que tenemos aquí. Entonces lo que haría sería hacer otra vez el gráfico y no me salió. Entonces hay que escogerlos directamente de la función seleccionar datos, pero como siempre debo de ponerlo de este lado para que pueda yo seleccionar qué datos voy a necesitar. Entonces para los valores de X necesito volumen acumulativo, y para los valores de Y voy a necesitar rapidez de reacción. Entonces esto es el gráfico que quería. Aquí nos está diciendo cómo la rapidez de reacción va disminuyendo a lo largo del reactor, ¿sí? Esto quiere decir que podría evaluar cuánto disminuye mi rapidez de reacción con respecto a la longitud del reactor. Bueno, con respecto al volumen primero, pero también lo podría hacer con respecto a la longitud del reactor, y para ver si hay incrementos de rapidez de reacción, porque si hay incrementos de rapidez de reacción hay una mayor conversión. Entonces esto sería menos rapidez de reacción contra volumen, ¿sí? Y esa será la última gráfica que necesitaba.